uno de los titulares que empezó con la voz de Andrés El Guri Rodríguez. Él es concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. En ese titular, recuerden ustedes, El Guri Rodríguez estaba presentando a una persona venida de Argentina. Dijimos nosotros en el titular que era un cantante, un actor, un activista político y un influencer, según lo dijo el mismo Andrés El Guri Rodríguez, en la entrega de un reconocimiento por desmamertizar, fue la expresión que utilizó El Guri Rodríguez. Vamos a ver entonces la entrega y empieza un largo comentario, un largo análisis sobre lo que pasó en el Consejo de Medellín a propósito de este reconocimiento del Guri Rodríguez, concejal de Medellín por Centro Democrático, a un influencer argentino por, vuelvo a poner las comillas, desmamertizar en Argentina. Veamos. El héroe argentino, Emanuel Danán, el monstruo de monstruos de Argentina. Viejo, primero agradecerle que esté aquí en el Consejo de Medellín. Esto es un reconocimiento especial que yo como concejal le quiero hacer a usted, como concejal de Medellín, por dar la batalla cultural, por desmamertizar en Argentina gente todo el tiempo. Un reconocimiento especial al cantante, actor, generador de contenido y exitoso activista político argentino, por su gran aporte a la batalla cultural contra todas las formas de colonización intelectual progresista neomarxista, la lucha por la vida, la libertad y los derechos individuales de todos los ciudadanos de Latinoamérica. Y hago este reconocimiento, viejo, mío, a mi gusto, porque usted se lo merece, y sé que esto que le estoy dando hoy es a nombre de muchas personas de esta ciudad que lo valoran, lo siguen y lo estiman. Así que, bienvenido siempre acá. Usted sí es bienvenido en Medellín, usted sí es bienvenido en el Consejo de Medellín. Muchas gracias. Viva la libertad. ¿Qué pasó ahí, Javier? ¿Qué fue eso? Cuéntenos. Pues, don Roger, mire, lo que pasó es que según las versiones que hemos conocido, es que este reconocimiento se dio luego de un intento de que fuera un reconocimiento del Consejo en pleno. Usted sabe que el Consejo tiene unos reconocimientos y al parecer el Guri quería que fuera el Consejo, no el Consejo, el que le hiciera el reconocimiento a este influencer argentino, pero fracasó porque el concejal Marín pues mostró pues como qué clase de persona era él en redes sociales, qué clase de mensajes. Usted sabe, son personas de unas posiciones extremas muy complejas que obviamente tienen muchos seguidores, muchos lo aplauden, pero hay otros que obviamente lo detestan y lo contradicen. Entonces, a juicio de lo que se tomó, pues no era prudente, pienso yo, esto ya es una opinión personal, me imagino que no era prudente que el Consejo se metiera en una discusión tan compleja para homenajear a un personaje tan complejo como este y tan polémico como este. O sea, aún así, el concejal Andrés El Guri Rodríguez le entregó mutuo propio un reconocimiento de él como concejal en el Consejo de Medellín a este influencer argentino. Eso desató toda una polémica que vamos a ver después en qué terminó, don Roger. Muy bien. Oscar Mario Correa, a propósito de esto que dice Javier, vamos a ver después en qué terminó. ¿Qué ocurrió posteriormente que escaló hasta la presidencia del Consejo Distrital de Medellín, Oscar Mario? Pues don Roger, le cuento que esto terminó mal, terminó muy mal porque terminó en un enfrentamiento entre el Guri Rodríguez con el concejal conocido como Aquí Noticias, don Roger. Una persecución que le hicieron al concejal Aquí Noticias, grabándolo, insultándolo, por simplemente oponerse a este reconocimiento que quería hacer el Guri Rodríguez a este actor, influencer y cantante argentino. Pues, don Roger, acá vamos a ver el video, especialmente de Andrés Tobón, el presidente del Consejo, diciendo que le pide a las demás autoridades, tanto a la Personería de Medellín y si es del caso a la Procuraduría, pues investigar a los concejales que hicieron parte de lo que ellos han denominado como un hostigamiento contra el concejal de oposición allí en el recinto del Consejo de Medellín.
Veamos qué dice Andrés Tobón, don Roger, para que después miremos también la denuncia que hace Aquí Noticias frente a este proceso. Ningún concejal de Medellín, a ninguno, por más de acuerdo, por más en desacuerdo que estemos, se le puede hostigar. En la calle, ojalá no pasara, pero nunca en el recinto del Consejo, nunca. Porque es que el recinto del Consejo no es una oficina, ni solamente un escenario de carácter laboral. El recinto del Consejo es el escenario del cual se desarrolla nuestra obligación y nuestro deber constitucional. Y esto no puede ocurrir, no puede ocurrir. Este es un escenario en el que ese tipo de acciones que no le aportan absolutamente nada a la democracia que estamos en la obligación de representar, tienen por qué ocurrir. Y por eso mismo es que voy a hacer dos solicitudes. Una a la personería que está aquí presente, para que la personería abra investigación sobre esto que acaba de ocurrir y si consideran que no es competencia de ustedes, pues que le hagan traslado a la Procuraduría. Pero que la personería lo haga. Y también a la mesa directiva, a la mesa administrativa del Consejo, para que de la Secretaría General se corra traslado a la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de hostigamiento aquí dentro del recinto del Consejo. Eso no puede pasar. No. Bueno, ahí está el presidente del Consejo de Medellín, Andrés Tobón, hablando de esa petición que le hace la personería de Medellín para realizar esa investigación contra los concejales que presuntamente pues hicieron parte de este hostigamiento contra el concejal José Luis Marín, quien, recordemos, pues se opuso a este evento que tenía preparado el Guri Rodríguez, a este artista, cantante, influencer argentino. Y es que, mire, se desató casi que una pelea dentro del Consejo de Medellín. Esta denuncia la hace Aquí Noticias, quien también grabó cómo vivieron estos instantes, pues estos concejales en el recinto. ¿Cómo fue esa persecución que le hicieron a este concejal de oposición por el solo hecho de oponerse a este reconocimiento? Veamos la denuncia de José Luis Marín, concejal del distrito de Medellín, y qué fue lo que pasó con el Guri Rodríguez e inclusive con otros concejales. Hostigamiento al interior del Consejo de Medellín, en la que participó el concejal Andrés Rodríguez. Gente, parásito, mira si me quiero una medallita de vos. Si todos tomáramos esa forma de acción, señor presidente, esto se nos vuelve un tropel aquí adentro. Claro, y usted bien iba a pasar por la mitad de todos ellos, porque estábamos ahí justo al lado de la puerta de Andrés. Usted, concejal José Luis, provocó y vio las cosas. ¿Usted qué dijo? ¿Por dónde quieren que salga? Si la oficina de Andrés está en la salida del consejo, yo no me puedo helicópterizar para para no pasar por sus oficinas. Hay un principio de física que es que la materia no puede ocupar dos espacios al mismo tiempo. En ningún momento se les agredió, en ningún momento se les hizo mofa, en ningún momento se les dijo absolutamente nada. Y el concejal Rodríguez me señala ante las personas que están ahí, me señala para que vayan y luego acompaña a este señor y dice, ahí está. Y que Andrés estaba ahí, Andrés dijo, mire, ahí viene justamente José Luis, el del pacto histórico. El concejal Rodríguez hizo una acción que debe tener repercusiones judiciales y que debe tener repercusiones al interior del Consejo de Medellín. Hacer dos solicitudes. Una a la personería que está aquí presente, para que la personería abra investigación sobre esto que acaba de ocurrir y si consideran que no es competencia de ustedes, pues que le hagan traslado a la Procuraduría. Y también a la mesa directiva, a la mesa administrativa del Consejo, para que de la Secretaría General se corra traslado a la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión del delito de hostigamiento aquí dentro del recinto del Consejo. A mí el señor Rodríguez me ha perseguido en la calle, con cámaras, gritándome cosas para presentar actividades. Y yo he sido tolerante con esas, porque entiendo que tiene unas formas de ser a nivel emocional que no me gustan, pero que son las de él. Si sobrepasamos ese límite, como lo hizo el señor Rodríguez, trayendo gente al Consejo a hostigarme, dirigiendo él mismo el hostigamiento a mi persona, esto se nos vuelve invivible. Eso que hizo el señor Rodríguez, yo exijo que haya una sanción. Yo exijo que haya elementos de investigación. Yo le exijo a los entes de control que se pronuncien y le exijo al Consejo de Medellín que se pronuncien y además que se exija mayor cumplimiento a los elementos de seguridad al interior del Consejo. Porque no puede ser que entonces ya no puedan ni caminar tranquilo por los pasillos porque van a llegar a hostigarme. Bueno, varios análisis. Uno, pues tiene razón Aquí Noticias, pues si la oficina de el Guri Rodríguez está a la salida, ¿por dónde más va a salir? Y dos, pues las imágenes de esa risita picaresca y de esa risita burlona del Guri Rodríguez, pues creo que da mucho que decir frente a este suceso, que me parece lamentable que en el
el recinto sagrado de la democracia como es el Consejo, donde se tiene que estar velando es por las políticas públicas de un distrito como Medellín, hoy se estén atacando entre concejales y en especial, pues si usted no está de acuerdo con lo que uno está haciendo, pues se debe analizar. Me parece lamentable lo que pasó en el Consejo de Medellín, reprochable y en especial, pues ojalá que se realicen las investigaciones como lo pide el mismo Consejo o el mismo presidente del Consejo de Medellín, Andrés Tobón, que inclusive, pues el Guri Rodríguez, hay que recordarlo, hace parte de la coalición de gobierno, como lo es también Andrés Tobón, y que se pide una investigación por parte de la presidencia, me parece que es lo más justo y lo más claro frente a este suceso que ocurrió en el Consejo de Medellín, don Roger, Javier e internautas. Micrófono, don Roger. Creo que falta, si no estoy mal, un video en el que este señor Danan persigue al concejal José Luis Marín. ¿Cierto? No lo pasamos. No, Creo que no lo hemos pasado. Pero falta para que demos el contexto completo. Entonces estamos hablando de este momento en el que se entrega el reconocimiento a Emmanuel Danan. Luego mostramos el video de la queja del concejal José Luis Marín, pero ¿a qué se refirió precisamente con la queja? Yo no sé si fue antes o fue después. En todo caso, hubo persecución también de este señor Danan con su video, con su cámara, con su teléfono al concejal Marín. Veámoslo para que quede completo todo el proyecto. Veámoslo ahí. Ahí está yendo una plancha. Maestro, ¿qué condena tengo yo por violencia de género? Gracias. ¿Podría leer la condena? ¿Podría leer la condena? No fue capaz, un petrista se Ey, corrió. maestro, Se corrió. ¿podría leer la condena? Dale la cara. Vos dijiste ayer que tengo una condena por violencia de género. ¿Qué pasa? Se hace cagona. ¿Podría leer la condena, concejal? El Consejo no te va a dar reconocimiento. ¿Podría leer la condena? El Consejo no te va a dar reconocimiento. Escúcheme, concejal, el pueblo le paga el sueldo para que usted no difame a la gente, pero usted trabaja. El Consejo no te va a dar reconocimiento. Pero mirá si el reconocimiento me lo da la gente, parásito, mirá si me quedó una medallita de vos. Lee la condena, lee la condena. Ay, le va a llorar a la seguridad el parásito. Ahí está. Calumnia, injuria, difama, se come los moquitos a la hora de decir la verdad. La izquierda en Colombia, señores. Bueno, entonces listo, ahí ya está el panorama completo, ¿cierto? Entonces, a ver, estamos esperando, yo creo que sí ya estará con nosotros un invitado que iba a hablar con nosotros al respecto, parece que todavía no, sí, ya está con nosotros, entonces con él vamos a hacer el análisis. Carlos Mario Patiño, abogado, pues porque también resultó chupando, permítame la expresión, de parte de este argentino, influencer, cantante, un actor político, según dijo el concejal Endel Guri Rodríguez, que por tal razón fue que le entregó el reconocimiento. Pero la palabra que me gustó mucho y en ello hizo énfasis el argentino al final, hablando de la izquierda, lo más reconocible, permítame la expresión, Carlos Mario, ya lo voy a saludar, pero para que de una vez empiece esta conversación después del saludo, es que es un experto en desmamertizar. Por eso fue que le entregó ese reconocimiento antes de Julio Rodríguez, porque usted es un experto en desmamertizar. Carlos Mario Patiño, bienvenido. Roger, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, este señor Danan, a ver, mamertos nos dicen a los militantes de la izquierda, parece que exclusivamente en Colombia, es decir, no hay mamertos argentinos, hay izquierdosos, pues digamos, son formas distintas de decirlo. Pero Danan representa una serie de personajes públicos argentinos, incluido Laje, Agustín Laje y otros personajes que se caracterizan por ejercer violencia en contra de las personas que piensan distinto, que dio lugar a la elección de este señor Milei en Argentina, que entre otras cosas este señor está, creo que
acusado de ser espía dentro de los comandos políticos pues que es un espía de Macri en el tema de Milei. Pero bueno, en resumen, Laje, ¿quién es? Laje es un payaso, un señor que sale en medios violentando gente, y son los señores que yo llamo el discurso woke o la agenda woke B. Es decir, lo habíamos podido discutir aquí alguna vez con relación, recuerdo que decíamos precisamente con relación a Guri que la inteligencia había desaparecido como criterio político. En el mundo, en España, pues digamos en el mundo hispano, en España, hay gente en Chile, en Argentina y aquí en Colombia, hay unos señores que se han dedicado precisamente a esta conducta porque los discursos reivindicativos de género, de raza, de étnicos, han sido trivializados por la vía de un discurso, digamos, de la agenda woke que dice que el problema de la discriminación, el problema de la persecución a personas afrodescendientes, etcétera, es un problema individual. Es decir, es un problema de un señor que es racista, hombre, heterosexual, cisgénero. Y eso ha dado lugar a que estos hombres heterosexuales y cisgénero tengan un lugar en la sociedad que no tenían. Lo decíamos, mire, si no fuera por su militancia política, un señor como Guri, o un señor como el del Bate aquí en Medellín, o un señor como Danan, que por ahí tengo el nombre del señor, esos señores no tendrían ninguna relevancia en la sociedad, ¿cierto? Porque son personas que la cultura desecha, porque son mal educados, gente violenta, gente, digamos, indeseable. Y lo que hacen las derechas del mundo es recoger estos locos y darles un lugar. Y entonces ejercen una actividad asociada, digamos, al hostigamiento y la violencia. A mí también, digamos, me dijo, por eso me afeité, porque el señor me dijo lesbiana, digamos, una lesbiana no binaria medio hormonal, pues que me da mucha risa, pues yo como que... Ahora, es que lo que dificulta, Roger, este debate es que uno termina disputando discusiones con un señor con el que no hay ningún lugar de discusión. Es decir, si yo le digo, porque además yo, digamos, él se enojó conmigo porque yo dije, Migración Colombia tiene competencia para ejercer una acción administrativa en contra de este señor. De hecho, yo puse la queja formal en Migración Colombia por el hostigamiento de este señor. Entonces el señor se enoja conmigo porque yo solicité que lo deportaran, ¿cierto? Pero ¿qué le dice uno a un señor que le responde, no, usted lo que es un gordo, una lesbiana, pues, una lesbiana no binaria? Además, no hay lesbianas no binarias, para uno ser lesbiana tiene que autopercibirse mujer, por ejemplo. Entonces es una lástima que en Latinoamérica estos señores estén en el debate público. Es decir, el lugar para estos señores es la sombra, es el ostracismo, es la vergüenza. No deberían tener eco, no deberían tener ningún tipo de reconocimiento que no sea la fuerza institucional del Estado evitando acciones como las que cometió con José Luis. Porque mire, eso es muy grave. Mire, este consejo ha sido una vergüenza para Medellín, absoluta. Es decir, y entonces yo lo decía, allá van los jóvenes y los violentan, van los maestros, los profesores y les dicen que son de la guerrilla, van los trabajadores informales, los trabajadores de la calle y los perfilan. Hay una gente, hay unos compañeros de la familia de la calle que después de su intervención en el consejo sufrieron persecuciones y cosas de eso. Y lo que faltaba, y faltaba poco, era que derivara en acciones violentas físicas. Es decir, yo admiro mucho la paciencia de José Luis. Yo probablemente no hubiera salido. Es decir, yo hubiera generado un show peor, porque bueno, yo cómo voy a dejar perseguir de un señor de estos, ¿cierto? Que tiene una condena, es una condena policiva, contravencional. Es decir, no es una condena penal, pero es una condena por discriminación. Dice él que por no decirle mujer a un gordo con peluca, ¿no? Pero es discriminación, es decir, a una persona que se autopercibe mujer, él le dice gordo con peluca y la justicia, vamos, las autoridades de policía administrativa argentinas lo sancionaron por esa razón.
José Luis expone eso porque además lo que quería Guri era que lo condecoraran. Ellos tenían como una rabiecita, es decir, es una reacción absolutamente infantil, porque esta gente es una gente, digamos, reclutada por su incapacidad para administrar sus pasiones. Es una gente que va a ejercer violencia tarde o temprano. Es decir, yo lo hablaba esta semana con unos amigos. Tengo un buen amigo que es el líder de la mesa ambiental de Jericó, Fernando. Y Fernando en un grupo de WhatsApp le dijo algo a un uribista y el señor lo cogió en el parque del pueblo a puñaladas. Por fortuna, pues, el compañero cogió un taburete y se protegió. Pero la violencia política que sigue es esta, Roger, porque lo que han hecho estos señores es destruir lo que 2 o 3 siglos de educación moderna han hecho, y es hacer que los límites, que nos autoimpongamos límites a la violencia, ¿cierto? Estos señores lo que han hecho es promover esa conducta, ¿no? Promover la idea de que si te da rabia puedes gritar, promover la idea de que hay una gente que te quiere robar y que hay que apuñalarla, hay que golpearla. Y eso es lo que ha hecho Guri. Se trajo un payaso internacional en el mismo sentido, porque mire, eso que ellos dicen de la batalla cultural no tiene ningún sentido. Agustín Laje es un teórico de ellos. Agustín Laje es un teórico de ellos que cogió una teoría de Gramsci, digamos, teórico marxista italiano. Gramsci decía que, digamos, la transformación de la sociedad no solo implica que la clase trabajadora tenga los medios de producción, sino que implica la necesidad de hacer una transformación cultural que permita que, digamos, desde el punto de vista de los marxistas, el pueblo, o decir, la gente menos favorecida, administre la cultura al punto, digamos, si por cultura se entiende, digamos, el discurso de una sociedad, administre la cultura al punto de transformar la sociedad. Entonces decía Gramsci que era necesario construir una batalla cultural, no solo la batalla política por los medios de producción, la batalla económica, sino una batalla cultural, digamos, para construir una realidad. Dice Gramsci, y estos autores de derecha, especialmente Agustín Laje, que es otro argentino, la gente de Vox en España, digamos, cada país tiene un neofascismo de estos, ha dicho que ellos son los propios de la batalla cultural, pero realmente no están dando una batalla cultural en los términos de Gramsci por una razón, y es que ellos lo que están haciendo es reproducir la cultura hegemónica. Es decir, ¿qué batalla cultural puede significar ser machista? ¿Qué batalla cultural puede significar ser racista? ¿Qué batalla cultural puede significar ser violento? Digamos, por el contrario, en los términos de Gramsci, con todas las discusiones que uno pueda tener eso, la batalla cultural es precisamente lo contrario. Entonces ellos sostienen una teoría conspirativa de que la izquierda se está poniendo de acuerdo para volver los niños gay y ese cuento, entonces se vuelven batalladores culturales. Carlos Mario, vamos a llegar digamos, a un momento, digamos, lo positivo, si se quiere. A mí me llamó mucho la atención que el presidente del Consejo, Andrés Tobón, pues que es de la misma línea de estos concejales que usted ha venido describiendo, haya tomado la decisión de solicitar una investigación disciplinaria, aunque no vimos en el segmento del video que haya dicho expresamente el nombre del concejal a quien debe investigarse. Uno supone a quién se refiere, a Andrés El Guri Rodríguez, que hace precisamente parte de ese grupo político hegemónico del Consejo de Medellín. Entonces, yo quiero ver ese lado positivo, que diga, aquí tiene que haber respeto, y digamos que ahí le bajó el nivel desde el punto de vista de ese comportamiento que usted, vuelvo a decir, ha venido describiendo de quienes están a la derecha en el poder del Consejo de Medellín. ¿No le parece? Mire, yo creo que en términos generales el Consejo, este presidente y el presidente que sigue hacen parte de un concierto de hostigamiento, porque no solo a José Luis, a todos los ciudadanos que han ido al Consejo a decir una cosa distinta se les ha hostigado y violentado.
a Juan Carlos Upegui se le violentó, digamos, al punto de que el mismo presidente, el mismo alcalde de la ciudad le dijo ladrón, digamos así, frenteado, ¿cierto? Sin ninguna prueba, sin ningún elemento, porque si bien, digamos, Juan Carlos perdió la curul, la perdió porque su papá era rector de un colegio, es decir, no hay ninguna investigación de corrupción ni nada que se pueda parecer con relación a la conducta de Juan Carlos. Y entonces, yo lo que creo, Roger, es que Andrés Tobón y un sector de Creemos y un sector del Centro Democrático está muy cansado y muy preocupado por Guri. Porque mire, vea, Guri era un loquito que se le metió en ese cuento de la revocatoria a Daniel y que Daniel lo digamos, un poco, yo creo que Guri es un problema que Daniel Quintero le creó al uribismo, es decir, porque entonces Daniel Quintero y Cabal, ese señor es un problema, a ese señor no lo, o sea, ¿quién en su sano juicio querría un señor como Guri en su equipo político? ¿Cierto? O sea, tener que atender este tipo de problemas, tener que atender, mire, él es el padrino político del feminicida que trabajaba en la Secretaría, en la Personería, ¿cierto? Por ahí hemos visto videos de ese señor con él y con este señor Toledo, este muchacho de Afid, que se dice, pues, es descendiente de los rabinos más poderosos. Yo creo que están descansados, es decir, ni siquiera, tengo entendido que ni siquiera el uribismo se aguanta a este señor. Es un señor de malas formas, es un señor de malas formas en todos los escenarios, es que es un bruto con iniciativa, es un bruto con respaldo político. Entonces nadie quiere a este señor. Yo realmente, claro, me parece bien que el señor Tobón haya hecho este llamado de atención. Creo que no pudo ser de otra forma. Pero creo que en términos generales el Consejo de la Ciudad es un concierto de hostigadores, un concierto de violación de la diferencia. Miren la denuncia tan grave que se hacía la semana pasada. Ellos son los gestores de las listas negras. Se ha dicho que para que una persona que trabajaba antes en la administración vuelva a trabajar, tiene que ir a poner una denuncia falsa en contra de algunos de los funcionarios de la administración pasada. Es decir, yo realmente le reconozco al señor Tobón que haya cumplido su función, pero ellos han propiciado ese ambiente y han propiciado ese escenario. Es decir, mire, no hay que olvidar que el señor Guri es, digamos, miembro del equipo político de María Fernanda Cabal. Miembro del equipo político de María Fernanda Cabal, como este señor Polo Polo que destruyó el símbolo de los falsos positivos en el Congreso. Miembro del equipo de Cabal, como el señor Andrés Escobar de Cali, concejal también por el equipo de Cabal, que es famoso por coger a tiros una protesta. Entonces, mire el tipo de personajes que son. Es decir, lo que han hecho es empoderar a un loquito, un señor que de otra forma estaría rechazado por la sociedad y lo vuelven concejal. Entonces yo lo que entiendo es que finalmente ya están un poco cansados de él, les parece muy complejo de cargar y probablemente va a haber más rechazos porque a ver, eso que nosotros hemos llamado el síndrome Manuelito, es decir, el síndrome que tiene el alcalde de la ciudad que dice que como nosotros ganamos con 700.000 votos, pues podemos hacer lo que nos da la gana, eso se ha ido agotando porque la ciudad estaba entendiendo que hay cosas que sí y cosas que no, y yo creo que lo van a ir soltando, porque es que además un loco de estos, me disculpen, la forma de decirlo es muy difícil de administrar. Carlos, acá hay un tema importante para analizar y es que está bien los reconocimientos que hace el Consejo de Medellín, pero yo sí quisiera saber, este señor, ¿qué le ha aportado a la cultura del distrito de Medellín? O al tema político de la cultura, o al tema político en el distrito de Medellín, porque hasta el momento no lo conozco y creo que acá hay mucho artista, acá hay mucho personaje en el distrito. Váyase para las comunas para que vea el talento que hay, que se necesita un reconocimiento del Consejo de Medellín. Pero sí quisiera saber qué ha hecho este argentino, no lo sé, la verdad no lo sé, puede que sí, pero no lo conozco, no lo he leído, no lo he visto, para que se le haga un reconocimiento en el Consejo de Medellín. O sea, que este argentino llegue a solamente por lo que estoy viendo en las imágenes, por lo que estoy viendo en contexto, por todo, lo que ha hecho es aumentar esa polarización política que se vive en la ciudad.
aumentar esa riña política que se vive en el distrito de Medellín. Yo no sé, Carlos, si usted lo sepa, pero ¿cuál es el aporte cultural que le ha hecho ese señor al distrito de Medellín, o al menos al departamento de Antioquia o a Colombia? ¿Existe? ¿No existe, Carlos? No, ninguno. No, lo que pasa es que finalmente a él el consejo no le dio el reconocimiento. Ese es el Guri. Ese es el problema. El consejo no existe ningún motivo para considerar que ese señor Danan le ha hecho algún aporte a la cultura de ningún lugar en el país. Es decir, ese señor es un ignorante con micrófono, es un desecho social al que le dieron un lugar que no merece, ¿cierto? Una visibilidad que no merece. Es decir, es que el fascismo y el autoritarismo solo pueden ser atendidos por la autoridad. Para que exista una democracia en el mundo, esta gente tiene que estar censurada. Y es una contradicción, ¿cierto? Pero es que estos son personas que se valen de una idea bastante loca del libre desarrollo de la personalidad y de la libre opinión para violentar a otros, ¿cierto? Es una cosa, pues, absurda, porque si usted ve el contenido de este señor se ha hecho famoso en redes sociales por maltratar, por ejemplo, feministas en entrevistas. Entonces, lo llevan los medios como una cosa ahí de entretenimiento, lo ponen con una feminista, digamos, probablemente expone algunas contradicciones internas del discurso de los feministas, son unas contradicciones internas de ciertos discursos que, digamos, existen, que son discutibles, pero lo hace con violencia, ¿cierto? Entonces el señor es famoso, si usted lo busca en redes sociales, el señor es famoso por violentar gente en redes sociales, ¿cierto? Y es un referente cultural de estos señores, ¿cierto? Porque lo que antes era una cosa que se hacía con vergüenza en la intimidad, ellos lo convirtieron en un asunto público, ¿cierto? Entonces la vulgaridad, la violencia, la ignorancia, pasó de ser una cosa de la que uno se ocultaba y sentía vergüenza a ser una virtud que merece condecoraciones en los consejos y visitas internacionales. ¿Qué está haciendo ese señor aquí? Es decir, que por ahí hicieron una charla, una cosa, y ellos están dando la batalla cultural, pero lo que están haciendo es construir unos conciertos de violencia tremenda. Porque sí. Guri va a la calle a violentar a la gente, a agredirla, y lo ha hecho siempre. Es decir, y aquí no hay un organismo disciplinario que haga nada. Déjeme, yo digo, Emanuel Danan, también conocido como Manuel Jorge Gorostiaga, es un influencer y músico argentino que se identifica con ideas libertarias y de derecha. Es conocido por su fuerte presencia en redes sociales, donde frecuentemente comparte opiniones polémicas sobre temas como el feminismo, la identidad de género y el peronismo. Danan tiene más de 4 millones de seguidores y obtuvo el premio Martín Fierro como influencer de opinión en 2021. Recientemente ha estado envuelto en controversias legales. Fue condenado por discriminación tras realizar publicaciones humillantes hacia una mujer trans, lo que sentó un precedente como la primera condena de este tipo contra un influencer en Argentina. También enfrentó otra acusación por hostigar a la periodista Marina Abiuso en redes sociales, lo que derivó en una aprobación y su participación en talleres sobre género y derechos humanos. En sus publicaciones, Danan ha criticado conceptos como la autopercepción de género y se opone a iniciativas progresistas relacionadas con diversidad y derechos LGBTIQ+, lo que ha generado tanto apoyo como rechazo en el debate público. Ahí está, pues ese es el personaje que nos tiene hoy hablando largo y tendido, y gracias a José que nos está mostrando aquí también en pantalla algunas de las participaciones de Dana. Muy bien, Javier, adelante, que quería usted preguntar algo. Sí, Carlos Mario, buen día, cordial saludo. Primero un comentario antes de la pregunta, y es que soy un poquito en desacuerdo contigo en el sentido de que es un encarte. Yo no lo veo como un encarte porque ha sido demasiado útil personajes como el Guri y como Polo Polo para las intenciones políticas del Centro Democrático en ese sentido, y porque de alguna u otra forma
este país responde a esas actitudes. La cantidad de seguidores y de personas que le aplauden las cosas es inmensa. Es decir, yo me imagino que ellos se sienten muy felices pese a las críticas que reciben por toda la crítica positiva que acogen a raíz de sus intervenciones. Eso lo vimos hace pocos días con Polo Polo, por ejemplo. Pero la pregunta mía es la siguiente, Carlos Mario. ¿Hay posibilidad, como lo pidió el presidente del Consejo, de una investigación disciplinaria contra el Guri? Pues no, yo esperaría que sí. Mira, yo incluso diría que penal. Ojo, el hostigamiento es un delito de odio. Es decir, a ver, hostigar no es lo mismo que acosar a un señor. Es decir, lo que está haciendo ahí es una conducta típica de acoso. Él lo persigue, lo violenta, pone a otros señores a gritar en contra de él. Insisto, José Luis resistió, digamos, atendió la situación con un estoicismo democrático tremendo. Otro, incluyéndome, se voltea y le dice, ¿quién sabe qué cosa? Pues, o lo frente al corte. Creo que hizo lo correcto José Luis. Pero el delito de hostigamiento es un delito que no solo se configura por estas acciones de acoso, sino que son un delito que tiene como condición subjetiva especial la promoción del odio. Porque él no está persiguiendo a José Luis por ser un concejal que se opuso exclusivamente a su condecoración. Lo está persiguiendo por ser una persona que tiene ideas de izquierda. Lo está persiguiendo por pertenecer a un partido político determinado, ¿cierto? Está validando la violencia contra José Luis solo por sus ideas, que es lo que históricamente han hecho ellos con el hostigamiento. Y el hostigamiento es un delito en Colombia. Entonces, tendría que tener un resultado disciplinario. Yo mismo he interpuesto quejas disciplinarias por hostigamiento en contra de él, en contra de la doctora Carrasquilla y en contra de otros miembros del Consejo Municipal, del Consejo Distrital, que han ejercido la conducta de hostigamiento. En el caso del señor Danan, yo le puse la queja formal a Migración Colombia para que inicie un proceso administrativo que signifique la expulsión de este señor de Colombia, o al menos una anotación que le impida regresar en el futuro. Yo creo que lo que pasa es que estos asuntos hay que mirarlos con suficiente sensibilidad. O sea, no es que a uno le moleste que le griten cosas. Es decir, a este señor lo están persiguiendo y lo está persiguiendo un señor que tiene una audiencia, ¿cierto? Entonces, a lo que se dedica este señor es a promover la violencia. Lo mismo que Carrasquilla, lo mismo que Guri, lo mismo que ¿cómo es que llama la esposa de la Fori? La Cabal. Lo mismo que Polo Polo, que tienes razón, son muy útiles, pero son un encarte para el resto, es decir, para el resto de equipos políticos dentro del Centro Democrático. Ya para el equipo de la Cabal, ella acogió, digamos, la ignorancia como militancia, y entonces hay un montón de gente que se siente representada por ellos y que en la comodidad de sus redes sociales reproduce. Mire, cuando este señor me insulta a mí en redes sociales, a mí, digamos, por mi actividad en redes sociales y tal, es normal que a mí los troles de derecha me digan cosas, y es normal. Es decir, yo hago un tweet y entonces puedo tener 300, 400 reacciones de unos señores diciéndome gordo. Ah, bueno, listo. Pero cuando este señor me insulta y yo poco me río de él, hermano, eso fue una cosa. Yo todo el fin de semana recibí notificaciones violentísimas, es decir, muy violentas. Desde luego, pues uno entiende que eso es, que son troles, pero una cosa, hermano, impresionante. Y esa cosa la llevan a las elecciones y eso construye unas identidades que terminan llevando personas al gobierno, como un señor cuya campaña principal fue utilizar una motosierra para destruir el Estado. Imagínense eso. Estamos en una sociedad distópica. Es decir, cualquier imaginación distópica no hubiera dado con lojos como Milei o como el mismo Trump, ¿cierto? Estamos en una situación en la que la ignorancia se ha vuelto una virtud. Entonces yo espero que sí, yo espero que, yo realmente creo que el proceso disciplinario en Colombia se debe utilizar para perseguir opositores políticos, pero espero que al menos sí, digamos, lo pongan a voltear, al menos tenga que defenderse, porque además ahí lo que es un concierto. Mire, lo que prueba José Luis con sus videos es que no fue que se lo encontró, lo estaban esperando a la salida, lo señalaron, se fueron detrás de él. Además había 4 o 5 celulares. O sea, no es que yo me lo encontré, no, el man lo grabó, tenía otras personas grabando.
¿cierto? O sea, el man tenía preparado ese show. Vino Carlos a Mario. Colombia a perseguir los izquierdosos, porque además José Luis performáticamente además también representa a la izquierda, es un hombre de pelo largo, es un hombre del teatro, cosa. Entonces, claramente, ahí hay un acto de violencia tremendo, ¿cierto? Carlos Y mire, Mario. José Luis salió por ahí. Yo quisiera cerrar con esto. Él salió por ahí básicamente porque como concejal, por sus ideas, rechazó la posibilidad de tener un vehículo del consejo. No anda en el vehículo del consejo. Entonces sale lo que sale el resto de gente. Imagínese eso. Carlos Mario, Entonces, es que me acabo de encontrar otro video de Aquí Noticias del concejal José Luis Marín en el que entrega pruebas sobre las denuncias que él venía haciendo y por qué él no quiso apoyar, pues obviamente este reconocimiento a Danan, este argentino, y quiero que lo veamos porque me parece que es importante porque él entrega acá su postura y por qué esa postura de no aprobar pues este evento que quería hacer el Guri Rodríguez en esta plenaria del Consejo. Veamos Aquí Noticias. Papel en este personaje, pero aquí tengo del 22 de agosto la causa judicial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El caso tramitado por el juzgado de primera instancia en lo penal contravencional y de fallas número 21 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la juez Paula Núñez, iniciado por una mujer transgénero por acoso digital en contra del señor Manuel Jorge Gorostiaga, resultó en sentencia condenatoria el 19 de marzo del 2024, en la que textualmente reza lo siguiente. En función de dicha acusación y tras la celebración del juicio oral y público, la jueza de primera instancia resolvió 1. Condenar a MJG, aparecen así las siglas que corresponden a Manuel Jorge Gorostiaga, sanción principal de 300 unidades fijas de multa de efectivo cumplimiento por resultar autor de la contravención de discriminar. Posteriormente a esta condena, el 11 de abril se presenta audiencia del proceso que la periodista Marina Biuso iniciara tiempo atrás en contra del mismo sujeto, Manuel Jorge Gorostiaga. Sin embargo, como este señor se valió del recurso de apelación y no se encontraba en firme la sentencia, pudo hacer uso de la figura suspensión de proceso a prueba, que trae el artículo 47 de la ley 1472 de Argentina, que es un acuerdo entre la víctima, la fiscalía y la defensa para no procesar al acusado imponiéndole unos compromisos que deben cumplir en un lapso, so pena de ser procesado y sancionado incluso con el arresto en caso de faltar a dichos compromisos. Entre los compromisos que trae el artículo 47 de la ley 1472 de Argentina, habla fijar residencia y comunicar a la fiscalía el cambio de esta, cumplir con las citaciones requeridas. Durante este proceso, el señor Gorostiaga aceptó los cargos de hostigamiento realizados a la periodista Mariana Biuso, a cambio de realizar unos cursos sobre violencia de género y otras obligaciones. Por otro lado, en sentencia de segunda instancia, que es la que tengo en mis manos, o causa, como es llamado en Argentina, la Cámara de Casación y Apelación en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Sala Tercera integrada por las doctoras Patricia Larroca y Luisa Esric y por el doctor Ignacio Maíquez, resuelve de la siguiente forma. Rechazar el recurso de apelación de la defensa. En consecuencia, confirmar lo dispuesto el pasado 19 de marzo por la jueza de grado, en tanto resolvió condenar a MJG. Con todo lo aquí expuesto se demuestra que el señor sí fue condenado por hostigamiento, por discriminación y que aún está abierto un proceso en su contra hasta tanto no haya cumplimiento total de los compromisos a los que llegó con la fiscalía y con la denunciante. Muy bien. Yo diría entonces que hay suficiente ilustración en el tema, absolutamente claro, y pues resulta lamentablemente llevándonos a la conclusión que usted ya nos la ha planteado en varias participaciones suyas aquí en Clicracia, Carlos Mario Patiño, cuando dice que suena muy duro, pero yo voy abiertamente a decirlo, lo apoyo. Se ha perdido lamentablemente en la política la inteligencia como uno de los aspectos más importantes que debería precisamente ser intrínseca a esa actividad tan importante para la organización social y el crecimiento económico y el desarrollo humano y social como es la política. La estupidez ha venido a ocupar ese lugar. Y la violencia que viene de la mano de la estupidez, porque la inteligencia hace que por lo menos haya reflexión y haya razonamiento y diga, no, este acto no puede ser cometido porque va en contra de la integridad física, de la integridad emocional, de la integridad mental, incluso va en contra del ordenamiento jurídico. Yo no me voy a meter en un lío que me denuncien, por ejemplo, por hostigamiento. Eso hace que la persona inteligente reaccione. La persona que no lo es simplemente actúa con emoción, con pasión y no importa, como un loco con una piedra en mitad del camino. ¿Quién se enfrenta a un loco con una piedra en la carretera, en la calle? Nadie.
sale uno volado. Entonces, lamentablemente la política ha llegado a eso, a personas que haya, no lo digo más para que no sea muy ofensivo, personas como estas. Entonces, estamos hablando de violencia psicológica, violencia emocional, violencia en todo sentido en la política. Así es, los tenemos que aguantar. No va a haber posibilidad de cambio, de un giro positivo. Carlos Mario Patiño. Pues mire, yo realmente creo que lo que nosotros tendríamos que hacer los ciudadanos de este país es lograr un acuerdo, digamos, sobre la inteligencia, es decir, ponernos de acuerdo en que la inteligencia es un valor y lamentablemente dejó de serlo. ¿Cierto? Es que es una, mire, la sociedad se va al traste cuando uno le toca ponerse a acordar sobre las cosas que son básicas para poder debatir, ¿cierto? Entonces nosotros aquí nos hemos tenido que poner de acuerdo para hacer la paz como si la paz no fuera un valor en sí mismo. Ahora nos toca ponernos de acuerdo y hacer un acuerdo sobre lo fundamental, valga la expresión de López, perdón, ¿cómo se llamaba? El hijo del monstruo. De Laureano Gómez, de Gómez, del hijo, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo de Laureano Gómez. Que decía que había que hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Creo que lo que corresponde como ciudadanos. Álvaro Gómez Hurtado. Claro. Lo que corresponde ahorita como ciudadanos, vienen las elecciones del 26, es que podamos hacer un acuerdo sobre las formas. Podamos hacer un acuerdo sobre que la inteligencia sea un valor y que los electores premien la inteligencia, sin importar, digamos, la postura ideológica. Porque una cosa es una postura, una visión sobre la sociedad y sobre la forma en la que una sociedad avanza, y otra cosa es la forma de exponer esos temas. Yo creo que ojalá pudiéramos hacer eso, porque la chabacanería, la ordinariez, la violencia se ha priorizado, es mayoritaria electoralmente en esta ciudad. Y yo quisiera que pudiéramos hacer un acuerdo sobre eso y que los partidos se pongan en el trabajo de crear y de tener representantes a la Cámara inteligentes que estudien el tema. Yo respeto mucho a Susana, la conozco en su ejercicio parlamentario, pero ese cuento, pues, digamos, de exponer una crítica al sistema educativo con tal ligereza es un problema, es decir, afecta el debate, no puede ser entendido más como una ofensa. Y yo, digamos, comparto parte de las críticas al sistema educativo formal, pero no es el tono. Y lamentablemente nos tenemos que poner de acuerdo sobre eso, nos tenemos que poner de acuerdo sobre que la inteligencia sea un valor. Imagínense cómo hemos retrocedido como sociedad, porque si usted va, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los debates políticos del siglo XIX. Yo soy, digamos, muy tostado. Entonces yo leo, por ejemplo, los discursos políticos de Rafael Uribe, de un señor como Caro, que eran unos que tenían diferencias políticas tremendas. Es decir, una época que no hay que volver a eso, una época en que se daban bala literal dentro del Congreso. Y uno va y mira los discursos son unos discursos elaborados, digamos, sentidos, intelectualmente, digamos, inteligentes. Y ahora, por la vía de la comunicación pública y por la vía de que la publicidad se tomó todos los discursos tienen que ser sencillos. ¿Cierto? Sí. Entonces, usted tiene que decir estupideces para que la gente lo vea. Entonces, somos una sociedad que tiene mayor acceso a la información, pero que es una sociedad que privilegia la tontería. Lamentablemente, un comentario que hace la ex concejal de Medellín, Sonia Vázquez, además comunicadora social, también colega nuestra, dice: Roger y colegas, Javier y Oscar, qué tristeza ver en lo que se ha convertido el recinto del Consejo. Como concejala, repudio con firmeza este acto de persecución y violencia por parte del concejal Guri, quien utiliza su curul para sembrar más odio y rencor en nuestra sociedad. Celebro la solicitud del presidente de la corporación para iniciar la investigación sobre los hechos en los que se violentó al concejal José Luis Marín, simplemente por oponerse a una decisión otorgada a un periodista de derecha, así como por la persecución a feministas y lideresas defensoras de derechos humanos. Es imperativo que tome medidas disciplinarias y penales. No podemos permitir que se silencien las voces que denuncian
las desigualdades. Y es lo que propone precisamente nuestro invitado, o más que proponer, nos ha planteado el abogado Carlos Mario Patiño, que por supuesto eso tiene que escalar a este tipo de sanción disciplinaria y hasta penal, porque el hostigamiento está en el Código Penal colombiano, como está en el Código Penal, o más bien contravencional, de la ciudad de Buenos Aires, que fue precisamente donde se ha sancionado al personaje de Marras, como suele decirse, el influencer Emanuel Dana, que ha generado pues esta larga conversación. Muy bien, como siempre, Carlos Mario Patiño, qué bueno que haya conversado con nosotros. Le cuento que a propósito del último comentario que se estaba haciendo, a propósito de la pregunta que nos hacemos de si vamos a permitir pues que la estupidez y la violencia sigan siendo las protagonistas de la política, la conversación que sigue tiene que ver con la encuesta de Inbamer Gallup, que hace unos días tuvimos aquí a Luis Fernando Ledesma, él es politólogo, no sé si está con nosotros, todavía no, pero me parece muy llamativo hacer el enlace, porque él nos dijo hace unas 3, 4, 5 semanas, dijo, a propósito de esta conversación, Roger, el centro posiblemente sea el que vaya a tener mayores posibilidades en las elecciones de 2026, porque la gente está hastiada de esa polarización, más no por la polarización per se, sino por las violencias que se generan en esa polarización, que llevan a hechos como este que estamos conversando hoy. Entonces, eso parece esperanzador, Carlos Mario Patiño, aunque pues, vamos a decirlo con toda sinceridad, no quiere decir que la inteligencia política esté en el centro, ¿cierto? Estoy hablando del péndulo político, pero por lo menos la violencia no se nota tanto ahí en el centro. Comentario final, Carlos Mario, a propósito de esto. Pues mira, yo creo que el centro es precisamente la negación de lo que necesitamos. Porque, digamos, una sociedad como la sociedad del Frente Nacional, en la que estaba prohibido hablar de política, fútbol y religión, no es la sociedad que necesitamos. Una sociedad inteligente es una sociedad que debate los problemas a profundidad y con contundencia. Y el centro político se ha caracterizado precisamente por omitir esos grandes debates y por eso no se mete en problemas. Pues uno no ve a Fajardo, digamos, metido en ningún problema, porque el problema más grande de Fajardo es que se fue a ver ballenas, ¿cierto? Pero se fue a ver ballenas mucho antes, es decir, cuando fue el plebiscito por la paz, el señor estaba fuera del país. Es decir, no puede ser que la solución a la violencia sea la negación del conflicto. Creo yo que lo que corresponde ahorita es, digamos, optar por la inteligencia de la sociedad y la posibilidad de poder discutir todos los temas a profundidad, con rigor, con contundencia, de poder decirnos cosas difíciles sin tener que negar el conflicto y sin tener que caer, digamos, en la tibieza. Eso sería un remedio peor. Eso iba a decir yo. Usted está refiriendo a la llamada tibieza en torno a Sergio Fajardo Valderrama. De acuerdo. Entonces, el conflicto va a entender usted como abogado, Luis Fernando Ledesma, que es más, voy a pedirle que entre para que lo salude, ya que lo estoy despidiendo a usted. Me parece como llamativo. No sé si usted lo conocerá o no lo conocerá, pero Luis Fernando, ¿sí lo conoce? Ah, bueno. Entonces, mi amigo Tamecino. Bueno, Luis Fernando, como abogado, usted como abogado, yo como abogado, sabemos que el conflicto debe existir, pero el conflicto existe precisamente para que el devenir nuestro social sea más enriquecedor, pero implica que se enfrente, obviamente en una democracia, con argumentos, con razón, con respeto, con responsabilidad, con tolerancia sobre todo, ¿no? Dos valores ahí acabo de mencionar, respeto y tolerancia. Luis Fernando, bienvenido. Aquí ya pues terminando la conversación con nuestro otro invitado, Carlos Mario Patiño, pero llegamos a enlazarnos precisamente en el comentario este final. Bienvenido. Roger, saludo cordial y para mi compañero de la Universidad de Antioquia, Carlos Mario Patiño. Qué bien. Abogados, ambos egresados de la UDEA. Él estudiaba Derecho y yo estudiaba Ciencia Política. Nos graduamos casi que en un año de diferencia. Qué bien, excelente. Bueno, entonces mire el enlace que estamos haciendo
Luis Fernando, estábamos llegando a una conversación con Carlos Mario Patiño al momento en que la inteligencia tiene que volver a ser parte de nuestra política, que tuvo que ver con una conversación que tuvimos con usted hace, no sé, un mes tal vez, mes y medio, no recuerdo, cuando usted dijo, pero además la gente está hastiada de esta polarización, que no es por la polarización per se, sino que está hastiada de las violencias que hay allí. Bueno, pues ya que despidamos de Carlos Mario, que lo veo que lo sacamos sin despedirlo. Carlos Mario, bueno, muchísimas Roger, gracias. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Luis Fernando, gusto verte. El Roger lo dejo en buena compañía. Muchas gracias. Los egresados de la Antioquia siempre protagonizando el debate, así nos quieran acabar la universidad. Estamos en todas partes siendo protagonistas de los debates más importantes de la sociedad, en humanas, en ciencias y demás, y por eso somos el proyecto cultural más importante del país y esa es la mejor forma de defender la universidad, ejerciendo nuestro rol social como egresados. Y entonces un saludo, Luis Fernando y Roger, muchas gracias por la invitación.